Medidas de tendencia central, capítulo 2. Medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son aquellas que se obtienen con el propósito de medir el comportamiento del centro de una distribución de datos. Esto es importante porque cuando nosotros evaluamos cualquier variable, por ejemplo, peso, estatura, aprovechamiento académico, inteligencia, en términos generales queremos saber cómo sale la gente. Realmente la gente habla, pero ven acá, ¿y cómo salió todo el mundo? ¿O cómo salió la mayoría de la gente? En un examen, en una evaluación, etcétera. Lo que la gente está preguntando en ese momento es, ¿verdad?, cómo la mayor parte de la gente salió en la medición de esa variable. Por ejemplo, un examen de un curso, cuando se pregunta eso, ¿qué es lo que se quiere saber en términos generales? ¿Cómo la mayor parte de la gente salió? Por ejemplo, si la mayor parte de la gente sacó D, pues esa D representa lo que implica la evaluación general de todo el mundo. Eso es lo que tiene que ver con las medidas de tendencia central, cómo en términos generales puntúan los participantes o cómo esa variable se comporta en el centro de una distribución de datos, donde en el centro es donde vamos a tener la mayor parte de la gente o la mayor parte de los elementos que componen una variable. Y por eso es que se habla de que existen tres medidas de tendencia central. Una de ellas es la media o promedio, está la mediana y la moda. Estas son las tres que nos dicen cómo en términos generales sale la gente en una variable en particular o cómo se comporta esa variable en el centro de su distribución. La primera medida es la media o el promedio. Esta, en términos técnicos, es la suma de todos los valores que se encuentran en la distribución de puntuaciones. Y una vez yo sumo todos los valores, lo divido entre la cantidad de valores. Dicho de otra manera, ¿verdad?, aquí podemos expresar que el promedio, esta X con una tilde, es igual a la sumatoria, o sea, la suma de todos los valores representados aquí por X y dividido entre los valores mismos que están representados por N, que son los valores. Por ejemplo, si yo tengo 15 puntuaciones de peso, que obtuve en 15 personas que sometía la evaluación de peso en una báscula, esas 15 puntuaciones yo voy a sumarlas todas y luego las voy a dividir entre 15, que es la cantidad de puntuaciones. Eso es lo que representa el promedio. Aquí les presentamos un ejemplo sencillo con tres valores: 1150, 1534 y 3564, donde aplicándole la fórmula de promedio igual a la sumatoria de X, que son estos tres valores, 2150, 1534 más 3563, en totalidad nos da a 7248, que a su vez se divide entre 3, y aquí tenemos el promedio, que es 2416, que en términos generales, cómo se comporta esa puntuación en esa distribución de tres valores. Desde luego, nosotros trabajamos con muchos más valores, pero la puntuación que se encontraría en el mismo medio de la distribución, ¿verdad?, de esos tres valores es 2416. Que si, ¿verdad?, uno ordena de menor a mayor estos valores, tendríamos, por ejemplo, 2150 en el mismo medio de la distribución, que es bastante cercano a 2416, ¿verdad?, en términos generales. O sea que esa es la importancia de uno calcular el promedio o la media, ¿verdad?, que uno puede ver cómo se comporta esa variable en términos del medio de la distribución. Aspectos que tenemos que recordar sobre el promedio o la media. En ocasiones, la X con la tilde, que significa promedio, se sustituye por una M mayúscula. En varios libros también uno lo ve así. También es importante resaltar que la letra N minúscula significa el tamaño de la muestra.
Este ejemplo que estamos trayendo es suponiendo de que nosotros sacamos una muestra de una población determinada, pero la N mayúscula va a significar el tamaño de la población. Hay ocasiones donde se trata de calcular, como había mencionado anteriormente, el tamaño de la población siempre va a estar representada por una N mayúscula. También la media, ¿verdad?, o el promedio en una muestra refleja la medida de tendencia central que con precisión representa el promedio de esa población. O sea, cualquier promedio que obtengamos en una muestra va a ser lo más cercano al promedio de la población. Y esto pues representa el comportamiento general de una variable, ¿verdad? Una variable que se obtenga de una muestra dentro de una población. Y por último lugar, y no menos importante, uno de los problemas que tiene el promedio o la media es que se afecta por las puntuaciones extremas. Puntuaciones extremadamente altas subestiman el verdadero valor hacia el medio de la distribución. Igualmente lo harían puntuaciones pequeñas. También está lo que se conoce como la media ponderada, que usualmente se calcula cuando uno tiene una distribución de frecuencia no agrupada, como es la que pueden ver en este caso en particular, donde lo que uno hace es que una vez uno tiene los valores, ¿verdad?, de la distribución y la frecuencia, usted va a multiplicar el valor por la frecuencia, en este caso es 97 por 4 igual a 388, 94 por 11 igual a 1034, y así vamos multiplicando el valor por la frecuencia. Finalmente vamos a sumar todos los valores obtenidos y lo vamos a dividir por la frecuencia total, que en este caso son 100. Esto nos daría, ¿verdad?, en la suma de estos valores de 8.967 entre 100 va a ser 89.67. Si miramos ese valor, el 89.67, que es prácticamente casi 90, esa puntuación podría estar más o menos en el centro de esta distribución. Por tanto, esa es más o menos la tendencia del promedio. Si la llevamos a 90, pues estaría más o menos por aquí, cercano del medio de una distribución. Ahora bien, computando la mediana. La mediana es el segundo o la segunda medida de tendencia central que vamos a discutir. Se define como la puntuación que se encuentra en el medio de una distribución de puntuaciones. Es aquella puntuación que está en el mismo medio de una distribución. Una de las recomendaciones que se hace es que se haga o se liste las variables de menor a mayor o de mayor a menor, que en este caso la tenemos de mayor a menor, y entonces hagamos un pareo de las puntuaciones y aquella puntuación que quede en el mismo medio de una distribución va a ser la mediana. En este caso, por ejemplo, que tenemos 5 puntuaciones, pues vamos a parear 135.456, que es la puntuación más alta, con la más baja, que es 25.500. Luego vamos a parear 54.000 con 365 con 32.456, y la puntuación que se queda, o la cantidad que se queda en el mismo medio de la distribución, es 37.668. Esa sería la mediana. También se le llama algunas veces el porcentil 50, que es aquella puntuación que se encuentra en el mismo medio de la distribución. Ahora bien, existen momentos en que en vez de usted tener, aquí usted ve una distribución de 5 puntuaciones, o sea, una distribución impar. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros tenemos una distribución par? Que las últimas 2 puntuaciones que uno parea, ¿verdad?, quedan en el mismo medio de la distribución. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es bien sencillo. Usted lo que va a hacer es que va a sumar esas 2 puntuaciones que usted parea, ¿verdad? Si tiene una distribución par, ¿verdad? En vez de 5 puntuaciones tuviésemos 6, esas 2 que quedan en el medio usted las suma y las divide entre 2, esa va a ser su mediana. Es que la mediana es
una medida que no se afecta por las puntuaciones extremas, como ya pueden ver, pero no es una medida más precisa que el promedio o la media. Eso es bien importante tomarlo en consideración, que no va a ser una medida más precisa nunca, pero sí nos da una idea de términos generales cómo las personas puntúan en una variable, en este caso, ingreso económico. Por último, tenemos la moda. La moda es el valor que más ocurre en una distribución de datos. O también se le llama la frecuencia con que ocurre una puntuación. Aquí, en esta distribución de frecuencias no agrupadas, donde tenemos demócratas, republicanos e independientes, vemos que los demócratas son 90, los republicanos son 70 y los independientes son 140. O sea, la cantidad que más se repite, en este caso en particular, los independientes, sería la moda. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo sumo todas las puntuaciones que más se repiten y, por ejemplo, tengo dos puntuaciones que son las que más se repiten? Pues uno lo que tiene que hacer, y por eso se calcula la mediana y el promedio primero, es ver cuál de esas dos puntuaciones que tiene igual frecuencia es la más cercana al promedio. Esa va a ser la moda, realmente. Pero eso no quita que también tengamos distribuciones bimodales, o sea, dos modas, trimodales, pero siempre una puntuación o aquella puntuación que sea la que más se acerque al promedio va a ser la moda verdadera. ¿Cuándo usar qué medida? La moda la vamos a utilizar cuando las variables se miden en frecuencia. Lo que nos permite identificar cuál es la moda o si existen múltiples modas en una distribución es la frecuencia de las puntuaciones que se repiten. Por otro lado, tenemos que la mediana la vamos a utilizar cuando existen valores extremos en una distribución. ¿Por qué? Porque la mediana, como es la puntuación que se encuentra en el mismo medio de la distribución, no se va a afectar nunca por los valores extremos. Sí, también les había comentado que la mediana se le llama el porcentil 50. El porcentil 50 es aquella puntuación que se encuentra por encima y por debajo del 50% de la distribución. Finalmente tenemos la media. Esta se va a usar cuando no existen puntuaciones extremas o cuando se eliminan las puntuaciones extremas. Hay veces que uno en la investigación es mejor eliminar algunos sujetos que son extremos para poder tener un poco más de normalidad y poder ver la distribución total. Y cuando la variable no es categórica. Y, ¿verdad? Saben que yo insisto mucho en la unidad de medida de las variables. Categórico es que es nominal. Incluso también una escala a nivel ordinal podría ser categórica, pero usualmente cuando nos referimos a categórico estamos mirando lo que es una variable en una escala de medida nominal. Así que básicamente estos son los tres usos de las medidas de tendencia central y este es la parte final de lo que es el tema de medidas de tendencia central.